he puesto algo. Sí. El taller se ve eso, ¿eh? ¿Tire por ahí? Ahí se le ven las caras. Listo. Bueno, y es diferente un día en el cual hay teórico a los días en los cuales no hay teórico, ¿no? En los cuales, los días que no tenemos teórico, bueno, como ustedes ven, el régimen de taller tiene una cierta circulación de estudiantes y estudiantes que están trabajando. La circulación es los estudiantes que vienen a traer los trabajos, que de pronto están en otras áreas, trabajos que se pueden traer, lógicamente, ¿no? De pronto hay algunos que nosotros vamos al área a verlos. Y el día jueves, los días de los teóricos, ahí la cosa está un poco más, digamos, no complicada, pero un poco más atareada, preparando las imágenes, que en general el equipo, ellos las preparan con anticipación, pero de todas formas siempre algún ajuste, algún chequeo antes de la clase, ¿no? Por lo que en general preferimos que los jueves los estudiantes ya después de las 6 nos traigan trabajos para ver. Pero bueno. El taller, al tener varios años, ¿no? Primer año, segundo año y tercer año, hay clases que exclusivamente se hacen, o sea, todos los años hay que hacerlas, que son como clases fundamentales de color, de dibujo, de materiales de pintura o de escultura. Y como ustedes saben, el taller tiene un tema anual, que ese sí cambia todos los años, y hay que hacer una clase o dos sobre ese tema, que sería como la de presentación. Y eso implica un poco lo que decía Carlos, o sea, los días que no hay clases centrales en realidad estamos también pensando sobre ese tema, o por ejemplo, hay alguna temática que por distintas razones a alguno de nosotros se nos ocurre que es importante traerla al taller, y bueno, empezamos a ver si eso se puede vincular al curso, o porque de repente, si bien hay clases que son como que se hacen todos los años y están las clases sobre el tema del año, de repente hay otros temas que surgen, o hay que hacer un foro porque viene un artista al Uruguay y lo podemos ubicar y nos parece interesante traerlo al taller, y ahí cambia un poco la mecánica y aparece una clase distinta. Entonces, en ese sentido es como muy dinámico y variado. Es difícil decir, bueno, sí, nos reunimos tal día, vemos las clases. O sea, hay como una organización que está presente, pero sobre esa organización hay cambio permanente. Este año en concreto es el tema del cuerpo. Y después hay premisas que son más específicas para cada licenciatura, ¿no? Diversificada o global. Incluso, o por ejemplo, sin ir más lejos, para foto, nosotros un poco el taller propuso al área ya hace unos cuantos años atrás trabajar con dos carpetas, ¿no? Una carpeta de trabajo que hacen ustedes en el área y otra carpeta que son en base a premisas que plantea el taller, ¿no? Entonces hay como un doble planteo experimental en el caso de foto, ¿no? Con las otras áreas un poco también ocurre lo mismo, ¿no? Nosotros por ahí en cerámica o en escultura, nosotros introducimos a una premisa que quizás estudiantes que están en la misma área, pero por ser de otro taller, no la hacen. O a veces, siendo de otros talleres, les interesa y también toman la premisa del taller, de este taller, como para trabajar, ¿no? Nosotros el tema de la premisa nos interesa porque hace como una especie de nexo, de puente con lo que es el primer año, el seminario 1 y el seminario 2. Entonces ese primer año de taller nosotros nos hemos dado cuenta ya prácticamente de que el taller arrancó, de que el estudiante, si vos no ponés ciertas premisas que lo ayuden a entrar en el taller, va a extrañar. Hay estudiantes que no, que desde el primer día ya saben lo que quieren hacer,
y lo desarrollan perfectamente. Pero otros estudiantes, quizás la mayoría, necesitan esas premisas. Entonces nosotros un poco por ahí le decimos premisas puente, ¿no? Porque hacen que pases de un lado a otro, y de a poco nosotros las vamos retirando, ¿no? Son como para experimentar. Sí, claro, y para hacer que el estudiante agarre ritmo en su como experimentación. disparadores, Claro. para que cada uno, a partir de eso que está como planteado, vos puedas empezar a desarrollar un tema o una serie. De repente incluso la premisa vos no la tomás literalmente, pero te sirve para orientar, decir, bueno, hay que trabajar sobre esto. Si no te motiva la premisa, que el estudiante proponga, él, no nosotros, una especie de premisa alternativa que apunte por ese lado. Que no sea el hecho de que la premisa no te enganchó, algo frustrante que te paralice, que no saques fotos, o no filmes, o no pintes, o no hagas escultura. Siempre tiene que haber algo, un pretexto, no importa cuál. En el tema del arte, eso te lleva mucho tiempo, no te forma solo el taller. El taller capaz que da un arranque. Después, vos si seguís trabajando, yo creo que es ahí cuando vos más o menos encontrás. Por eso también es que ese régimen de premisas está como presente en el primer año y paulatinamente se va como cortando, ¿no? Para que vos empieces a encontrar tus intereses y puedas elaborar tu premisa personal. El perfil del estudiante va cambiando mucho. Yo fui estudiante, Andrés fue estudiante, Gonzalo hace poco fue estudiante y es docente. Pertenecemos a distintas generaciones y hasta, siempre lo hablamos con Carlos, se trabajaba distinto. O sea, hubo un tiempo en el que la gente venía mucho tiempo, estaba largas horas, venía todos los días, se producía mucho, se convivía mucho acá, o sea, hasta se festejaban cumpleaños, reuniones, o sea, era una cosa muy rica, que así entendemos que debe ser un poco este tema del arte, ¿no? Que permite eso, ¿no? En una facultad de medicina capaz que lo hacen de otra forma, o en otros lugares lo hacen de otra forma. Y eso cambió. Por ejemplo, ahora de repente el estudiante participa muy acotadamente en el taller, horario muy justo, tales días no, y bueno, y eso, así como cambian las generaciones, cambia todo, y eso lo vemos, es como notorio, ¿no? Sí, eso nos obligó en alguna medida a adaptar el plan de trabajo, ¿no? O la metodología del taller, digamos, manteniendo ciertas líneas en las cuales los cuatro compartimos y que de eso no nos apartamos, ¿no? El criterio experimentalista como motor, ¿no? Pero sí tomando en cuenta porque evidentemente las generaciones cambian, ¿no? Fíjate vos que este taller, la primera generación que ingresa es en el año 93, ¿no? Saca la cuenta. Y ha cambiado toda la sociedad, ¿no? Claro. Yo recuerdo que cuando el taller arrancó, cuando Daniel era alumno, que fue alumno también de Alonso, la vida en el taller, en el espacio físico de cada taller fundamental, era muy intensa, ¿no? Era de muchas horas, ¿no? De pronto por ahí, bueno, la gente se iba a 12:30, 1 y venían a las 4 o 5 de la tarde, ¿viste? Y había una convivencia que a mí me parece, claro, uno un poco es de esa generación, que eso beneficiaba, ¿no? Porque el hecho de estar en contacto entre artistas o estudiantes de arte, da un contagio positivo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando la generación mía no pudo ser estudiante de la escuela, porque cuando nosotros terminamos el bachillerato la escuela estaba clausurada. Pero cuando compartimos talleres particulares, de pronto con Muso, con Carlos Barea, con otros artistas que hoy son docentes de la escuela, lo bueno era eso, la convivencia en un espacio físico con líneas de trabajo que por ahí son diferentes,
¿no? Pero eso es lo bueno, el ver a un diferente al lado tuyo, que en alguna medida te influencia en el buen sentido, ¿no? Entonces nosotros hacemos énfasis en eso, tratar de meter más horas de taller. Pero bueno, lo que pasa es que la época es otra, yo qué sé, no sé, hay un montón de circunstancias que hace que el estudiante le dedique, nos parece, menos horas al taller que antes, que hace unos años, ¿no? La última, nosotros fuimos al subte, queríamos saber cómo es el taller con respecto a las muestras o al exterior, digamos, cómo se incentiva al alumno a ir a las muestras o a mostrarse Sí. afuera. Mira, eso también cambió mucho, porque Daniel se acordará de que en alguna época había cierta corriente de pensamiento dentro de la escuela que decía que no había que exponer, Claro. ni participar en concursos, ni estar en el circuito. Pero bueno, esa corriente de pensamiento concursaba por los cargos, ¿no? Y después intervenía en algunos concursos, así que era una especie de doble discurso, ¿no? Nosotros como taller la posición que adoptamos es que cada uno tiene que hacer la elección y esa elección tiene que ser respetable. El estudiante que no manda un concurso, que no quiere exponer, es tan respetable como el que manda, ¿no? Y si por ahí se le da la posibilidad de tener obra en una galería, bueno, que tenga. Este segundo tipo de estudiantes, como el primero, nosotros apoyamos a los dos grandes grupos. En el caso de cuando un estudiante quiere preparar algo para mandar, nosotros tratamos de asesorarlo en lo poco que sabemos, en la experiencia que tenemos, de cómo se presenta la obra o cómo armas una carpeta para una beca o para un concurso. Eso es una decisión personal que cada uno de nosotros en algún momento la toma, ¿no? Y yo creo que el estudiante tiene que hacer su experiencia en el circuito. Desgraciadamente hay menos salas de las que debería haber, hay menos oportunidades para artistas jóvenes de las cuales hay, pero bueno. Sí, el taller, por ejemplo, siempre alienta cuando se abre el llamado para participar en Sala Pareja, de que se presente, le damos una mano a armar sus carpetas. En ese sentido somos como muy proclives a que se dé esa situación, ¿no? A que se tenga esa experiencia. Y además el tema también de ver cosas, o sea, nosotros, siempre Carlos plantea el tema del ver y el mirar, y sobre todo ver cosas, o sea, nosotros organizamos 2 viajes a la Bienal de San Pablo, después hubo uno tercero o cuarto, no me acuerdo, y acá, como Carlos decía, el primer viaje a la Bienal, hubieron profesores de la escuela que decían que podían perder el año los estudiantes del primer periodo que fueran a la Bienal, porque, no sé, iban a ver cosas que de repente no había que ver. Y en realidad íbamos a ver originales de obras desde el 1200 para acá de algunos museos de la ciudad de San Pablo. Como así también hemos organizado visitas a cruzar a Buenos Aires, por ejemplo cuando vino la muestra de Boyce o vino la muestra de Luis Bourgeois, porque al taller le importa eso, ¿no? O sea, ver los originales, estar en contacto con esas muestras que de repente acá a Montevideo no llegan, y es fundamental como nutrimiento del hacer diario, ¿no? Así que... Pero es como característico de este taller, como un contacto con el campo del arte fuera de la academia, digamos, fuera de la escuela, ¿no? Yo digo, una de las razones por las que me anoté en este taller, en aquel momento estaba Cerezo y Muso, eran docentes del equipo del taller. Y eran como dos, para mí, referentes del medio, tipo que estaban en plena actividad, que me interesaba su obra y que me interesaba como acercarme como a esa experiencia, esa relación con lo que era, bueno, exponer en una sala, tener obra en una colección. Me parecía que era como una parte muy importante de la vida profesional, de lo que vos hablabas hoy, del egreso, de cómo trabajás después que se termina la licenciatura. Es un desafío
sobre todo para nosotros que trabajamos con estudiantes de cuarto en adelante, bueno, sumar como una dinámica, unos mecanismos de cómo continuar trabajando. Y bueno, y tratamos de que eso esté presente en la formación, en la vida del taller, ir a ver una muestra, ir a ver una muestra de un egresado del taller, o ir a ver una muestra que nos merece el respeto del autor, o tampoco promovemos todas las muestras que hay en Montevideo, porque ahí somos críticos, o sea, tratamos de orientar y de realmente promover lo que nos parece que suma, ¿no? Que no es todo, realmente digo, adoptar como un criterio de difusión no es la idea, ¿no? Es como realmente sumar lo que nos parece que va en el mismo sentido de la formación que proponemos. Pero sí, es como una pata importante, como la relación con lo que pasa afuera de la escuela. También nos interesa como el aspecto extensionista que plantea la universidad, ¿no? Y en las actividades de extensión que hay tratamos de participar y de proponer, de repente desde hace unos años para acá, tratando de marcar un perfil del taller del tipo de actividades exteriores que queremos plantear, ¿no? Y bueno, es otra de las patas que tiene esa relación del taller con el afuera, por llamarle de alguna manera, que en realidad no es afuera de nada, ¿no?